español está cansado de una democracia representativa que no los representa. Quieren hablar, ser escuchados, ser respetados, ser partícipes y protagonistas de su historia. Para conocer más sobre la lucha del pueblo organizado en la plataforma de afectados por la hipoteca, tenemos vía satélite a Chema Ruiz y a Aida Quinatoa. Buenas, Aida, y buena, Chema. Queremos saber por qué decidieron organizarse en la plataforma de afectados por la hipoteca, desde cuándo y quiénes son sus principales enemigos. Bueno, pues nosotros consideramos que la vivienda tiene que ser un derecho humano universal y eso no está siendo así, ¿no? Ahora la inversión se está destinando a la especulación, por lo tanto nuestros enemigos son esos grandes especuladores financieros, los grandes poderes imperialistas y unos gobernantes que se arrodillan ante ellos y que les facilitan su tarea depredadora con las leyes que aprueban. Entonces nos unimos precisamente para combatir a ese enemigo, para conseguir que la vivienda realmente sea un derecho humano, y tenemos unas reivindicaciones muy claras: que se produzca una moratoria, que no se eche a más gente de su casa como si fuera un perro, que además se pueda entregar la vivienda para saldar la hipoteca, que es algo que aquí no sucede, y que además se garantice a todas las familias, a todos los hombres y mujeres, el derecho a una vivienda digna, ¿no? Porque esto pretenden que sea una democracia cuando realmente no lo es. Bueno, los gobiernos capitalistas se han dedicado a salvar bancos mientras echan a la gente de la calle y arrecian las políticas en contra de los pueblos. Eso hace crecer la indignación. Es una vergüenza más, y así se siente, ¿no? Porque no solo es que se esté ayudando a los bancos, es que además esas ayudas normalmente se están destinando a que luego los grandes directivos de esos bancos cobren sueldos millonarios. Entonces la gente, lógicamente, cada vez se indigna más, efectivamente. Y Aida, ¿cómo sufren los migrantes esta situación? Sí, fatal. Bueno, como ustedes comprenderán, los emigrantes estamos más organizados, muy pocos, porque lamentablemente la sociedad esta nos han machacado tanto, y sobre todo se han ensañado con los emigrantes. Esto es así, por ejemplo, al echar de la casa, también están quitando a los niños, dejando sin papeles, indocumentados, y por lo tanto encerrando en los CIES, y luego para subir en el avión y luego echar a su país de origen. Realmente nosotros estamos pasándolo muy mal. Es necesario que los gobiernos latinoamericanos, que nuestros gobiernos se sumen a esta voz de la inmigración, que nosotros desde hace 4 años nosotros veíamos lo que venía, y por favor hemos pedido, hemos suplicado desde aquí que se sumen a una sola voz para que esto se pare. ¿Y qué es lo que hacen los bancos con estas viviendas luego de las ejecuciones hipotecarias? Esa misma vivienda nuevamente está siendo especulado, porque, por ejemplo, hay un piso que entregó una amiga. Ese piso en 3 años ha vendido por 2 veces el banco, Caja Madrid, que es lo que subastó. Y por lo tanto ellos están especulando por con esas viviendas, y además con aquellos que no han logrado vender, pues la tienen vacías. Bueno, vimos que han dejado en la calle también a ancianos, como el caso de Victoria, 84 años de edad. ¿Esta ley protege al débil jurídico o se lleva por el medio a todo el mundo? No, se lleva por el medio a todo el mundo, y además en cualquier época del año, porque en el resto de Europa se paralizan los desahucios en esta época del año que aquí hace frío, mientras que aquí en España siguen adelante. O sea, ese caso que tú dices, y ha habido otras muchas familias con hijos disminuidos físicos o psíquicos, y les da igual, o sea, van a la calle y sin ninguna garantía. Aquí en España ahora mismo hay gente que está viviendo con sus hijos pequeños en casas, que está viviendo en un solar infecto que le presta un vecino, y esa es la situación que hay ahora mismo aquí. ¿Y qué acciones piensan seguir tomando desde la plataforma de afectados por la hipoteca? Bueno, pues no vamos a parar de pelear hasta que consigamos una modificación de la ley. Estamos parando desahucios, además estamos empezando a ocupar viviendas vacías propiedad de los bancos, y vamos a seguir abriendo vías de lucha hasta que consigamos cambiar la ley. Bueno, nos hablaste de esas ocupaciones, pero ¿cómo van a ser esas ocupaciones? Bueno, es una ocupación que directamente se está organizando desde los propios afectados. Cuando tú te encuentras en la calle con tus hijos, no tienes dónde ir, el Estado además no te da ninguna garantía, es el que te está echando, y además no nos olvidemos que no solo te echa, sino que te sigue reclamando la deuda, con lo cual ni siquiera te deja ingresos para alquilar una vivienda.
pues es lógico que la gente se agrupe, se aúne, que es lo que está sucediendo ahora, y estas mismas familias lleguen y directamente ocupen los edificios. La legislación internacional prohíbe los desalojos forzosos. ¿Piensan ustedes denunciar en organismos internacionales estos desalojos forzosos? De hecho, ya se está trabajando en ello. Porque efectivamente, como tú bien dices, la legislación internacional no permite que a la gente sea expulsada de su casa si no le garantizas una solución habitacional. Ya están los abogados de la plataforma trabajando en ella y se presentará la demanda, claro. ¿Qué respuestas han tenido ustedes por parte de los gobiernos de América Latina, como el de Ecuador, por ejemplo, que tantos migrantes tiene allá? Bueno, realmente la percepción social es bastante buena, además se está trasladando. Aida te podrá contar mejor que yo, incluso el gobierno de Ecuador va a intentar parar al Banco Pichincha, que está comprando deuda a la banca española para poder seguir expoliando a los compañeros ecuatorianos ahí en su país. Y luego, bueno, pues aquí en España son muchas asociaciones, son muchas las plataformas las que ya se van acercando y van trabajando juntas con nosotros. Aida, cuéntanos tú qué apoyo has recibido por parte de tu gobierno como ecuatoriana. Bueno, nosotros habíamos decidido hace 3 años presentar un proyecto de ley justamente para que estos testaferros financieros no puedan cobrar en nuestros países de origen y también algunos gobiernos se pronuncien sobre este tema. El gobierno ecuatoriano se ha pronunciado, ha dicho que no va a permitir eso en nuestro país y por supuesto desde el movimiento plurinacional Pachacuti y también los compañeros del MPD, bancada izquierda en el Ecuador, ya presentaron un proyecto de ley justamente para prohibir estas deudas incobrables, que es la diferencia de una hipoteca fraudulenta, que es lo que quieren cobrar en nuestros países de origen. Y por lo tanto anhelamos que en estos próximos días el gobierno ecuatoriano apruebe esa ley, que es lo que nosotros queremos urgentemente para bloquear estos intentos de perseguirnos hasta en nuestras tierras de origen. Y por supuesto aquí a nivel internacional de otros países pues no hemos escuchado todavía el eco, sino más bien desde la plataforma de afectados por las hipotecas hemos estado parando los desahucios porque hemos visto la única alternativa de movilizar y mantenernos solidarios entre nosotros para poder defendernos entre nosotros, porque hemos visto, como ha dicho el compañero Chema, es que no ha habido ninguna alternativa desde el gobierno y mucho menos desde los bancos. El juez lo que decide él es lo que quiere el banco y por lo tanto ha ido a por nosotros, nos ha dejado el 50% de una hipoteca fraudulenta y pues nosotros tenemos una plataforma en la que estamos proponiendo algunos puntos, sobre todo en defensa de los hipotecados, de las víctimas del fraude hipotecario. Las grandes corporaciones mediáticas dicen que ustedes viven en una democracia que permite los desalojos forzosos y en Venezuela una dictadura que protege al débil jurídico. ¿Es un mundo al revés? Totalmente al revés. Yo considero que precisamente una democracia es la que estáis viviendo en Venezuela y aquí lo que sufrimos es una dictadura de los mercados, una dictadura del capital. Bueno, muchísimas gracias. Era Chema Ruiz y Aida Quinatoa desde España contándonos la situación que viven los inquilinos y la gente que tiene hipotecas allá en España. Luego de ver esta triste realidad que viven en España, veamos la situación de los inquilinos en Venezuela. Según datos aportados por los movimientos sociales en torno al tema del inquilinato, en nuestro país más de 700.000 familias, equivalentes a más de 2,5 millones de personas, viven alquiladas. Muchas de estas familias se organizaron en la red de inquilinos para enfrentar a los grandes latifundistas urbanos de este país. Conozcamos más sobre la lucha de este movimiento a través del reportaje de nuestro compañero Hernán Canorea. La persona que tiene este edificio nos ha tratado amenazándonos día y noche. Entraban a los edificios, rompían la cerradura y hacían el desalojo sin ni siquiera derecho a la defensa. Esta es la realidad que tenían que enfrentar las cerca de 800.000 familias que viven en situación de alquiler en nuestro país.
presiones, chantajes y desalojos forzosos que no respetaban a nadie. Miembros de la red de inquilinos recuerdan el intento de desalojo a un señor de 84 años de edad que tenía discapacidad motora. Llamaron a una ambulancia después de que le recogieron todas sus pertenencias y las mandaron a depositaria, quedaba él y la cama donde él estaba. Ya trataron de llamar a una ambulancia para que la ambulancia se lo llevara para poder terminar de ejecutar el desalojo. Así se practicaba esto de desalojo. Para derrotar a los capitales monopolizadores de la vivienda, los afectados se organizaron. Foros, discusiones y asambleas populares dieron paso a la recolección de firmas y posterior solicitud de aprobación de la primera de las leyes redactada en su totalidad por la iniciativa de un pueblo legislador. Maravilloso, ha sido maravilloso, todos somos el poder popular y en este momento hemos sido el pueblo legislador, que es más maravilloso todavía. ¿Y de dónde salió esa ley? De las necesidades de todos los inquilinos, de María, de Pedro, de Juan, de Chucho, Jacinto y José, así como también de los propietarios, porque los propietarios también participaron. Con él se incorporaron todos los inquilinos a nivel nacional y los que no eran inquilinos también, porque también hubo participación de sectores de la construcción y de pequeños propietarios. ¿Okay? Eso representó que nosotros cuando fuimos a esa primera distribución de la ley, se recogieran 498.000 firmas que fueron consignadas el 2 de marzo ante la Asamblea Nacional en aquella actividad protocolar de la celebración de los 200 años del primer Congreso en Venezuela. Tras la promulgación de la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, ellos celebran el primer triunfo de una batalla que apenas comienza. Estamos despertando la justicia social en las comunidades, estamos despertando la conciencia social. Un gran triunfo de la revolución bolivariana y que gracias a Dios y a nuestro presidente Hugo Chávez Frías hemos tenido una posibilidad maravillosa de ver plasmada una gran parte de esta lucha que solamente comienza. El nuevo reto que nos impone esta legislación es hacer efectiva su aplicación. Garantizar que se cumpla lo que está establecido en la ley como ha sido determinado en sí misma, que se cumpla con su espíritu, propósito y razón. Con esta victoria del pueblo organizado, ni inquilinos ni arrendatarios estarán por encima de la ley. A partir de ahora, la vivienda será garantizada como un derecho humano y no como una mercancía. El monopolio de algunas empresas inmobiliarias y la falta de regulación permitió que la vivienda se convirtiera en una mercancía más sometida a las leyes del libre mercado que ellos mismos inventaron e impusieron. El salvajismo y la barbarie en el mercado inmobiliario permitió que tanto arrendadores como inquilinos cometieran cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, pero sobre todo los sectores más vulnerables del país son los que han sufrido en carne propia la especulación, la estafa y los robos de quienes hasta ahora controlaron el mercado inmobiliario. Uno de los acérrimos opositores de la ley de arrendamiento es Aquiles Martini Pietri. ¿Por qué? Sencillo, veamos estos datos. Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, también es directivo de la Corporación Lógica, cuyo trabajo consiste en realizar la conversión de edificios que estén regulados por la Ley de Arrendamiento Inmobiliario a propiedades regidas por el sistema de propiedad horizontal. Para lograr esto, se han dedicado a desalojar violentamente a miles de inquilinos de edificios de vieja data para así maximizar sus ganancias. Martini Pietri, a su vez, es un defensor a ultranza de aquellos estafadores inmobiliarios que robaron a miles de familias venezolanas. Como si se tratara de la época de las cavernas, los grandes empresarios de este país han emprendido una brutal campaña de desprestigio y satanización contra la ley de arrendamiento, porque intenta humanizar las relaciones entre arrendatarios y pequeños propietarios. Estos empresarios inmobiliarios exigen se respete su derecho a desalojar y dejar en la calle a quien quieran. Ahora veamos cómo sufre nuestro pueblo este tipo de atropellos. En este edificio de Katia vivió Trina como inquilina durante 10 años. Hoy no puede ni entrar porque el dueño del edificio la acusó de invasora y la desalojó brutalmente mientras dormía con su familia. El
11 de septiembre del año 2006, a las 3:30 de la mañana, se apareció el dueño con unos fiscales, el Ministerio Público, la Guardia Nacional, PTJ, Policía Metropolitana, Policía de Caracas, bomberos, y nos hicieron un allanamiento poniendo en el papel que supuesta venta, fabricación de armas. La misma noche de su detención, se comprobó que Trina ni fabricaba ni guardaba armas en su casa, que fue un invento del dueño para desalojarla a la fuerza. Pero la acusaron de invasora por más que cumplió con todos los pagos y los acuerdos establecidos en el contrato. Porque desde el año 2005, cuando salió la ley 471A, bueno, entonces ahí los dueños de edificios, bueno, estos son invasores porque se negaron a salir de sus casas. Bueno, y como invasores nos quedamos. Y como, bueno, no, esos son vándalos. Eso no, nosotros no somos vándalos, hija. Nosotros somos comunidad, pues, comunidades organizadas, ¿entiendes? Que nos organizamos, bueno, para decirle, no, esto no es así, esto tiene que ser por la ley. Como miembro del movimiento de pobladores, Trina pide la regularización del mercado secundario y una nueva ley de arrendamiento que humanice las relaciones entre inquilinos y pequeños propietarios. No quiere que más nadie sufra lo que ella sufrió. En la noche, a veces yo estoy durmiendo y siento el tum, 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 las botas cuando van subiendo los policías, ¿sabes? Que suenan en las escaleras, tum, 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 tum. Y te cayeron a golpe a la puerta, como yo no abrí, vinieron los bomberos y con un hacha tumbaron la puerta. Trina todavía está bajo régimen de presentación y si la justicia dicta a favor del dueño del edificio, ella podría ir presa por 5 o 10 años. Pues tenemos que seguir en la lucha y hasta la victoria. Ahora, con la ley de arrendamiento, nadie debe estar por encima de la ley, ni arrendatarios ni arrendadores. Ya los sectores más poderosos de este país no estarán por encima de ningún venezolano. El derecho a la propiedad privada sigue estando preservado como siempre, pero los grandes latifundistas urbanos llegaron al extremo de introducir un recurso de nulidad contra este instrumento legal, argumentando mentiras y medias verdades. Mentira. El artículo 84 obliga a las constructoras a destinar un porcentaje de las viviendas que edifican en alquiler. Verdades. Artículo 84. Con el objetivo de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de más de 10 inmuebles deberán destinar un porcentaje de esas viviendas para el arrendamiento. Mentira. El artículo 88 agrega que estas unidades deben ser vendidas a los inquilinos luego de transcurrir 10 años, lo cual viola el artículo 115 de la Constitución que garantiza a todos los venezolanos el goce y disfrute y disposición de sus bienes. Verdades. Al cumplir los 10 años, los propietarios tendrán el compromiso de ofertar la venta al arrendatario o arrendataria. Toda historia tiene una cara y un sello. Todo en la vida tiene un revés, pero hay quienes pretenden mostrar una sola cara de la moneda. Y es que sin esa otra cara de la moneda nunca podremos contextualizar, nunca podremos entender qué es lo que realmente pasa. Por eso en Reverso siempre tendrás las dos caras de la misma moneda. Pero no hay aquí de repente un asunto de especulación, no hay un tema de especulación en el alquiler de las viviendas que lleva a esto. Mira, yo creo que no, yo creo que el problema es que tratamos de creer que regulando es como vamos a controlar los precios. Y los precios se regulan cuando hay un exceso de oferta. En otras palabras, si yo mañana no consigo papas, bueno, entonces la papa me va a costar más caro. Ahora, si aquí hay papas por todos lados, bueno, la gente va a tener que bajar el precio porque si no la papa se le va a echar a perder. Eso sucede con los carros, eso sucede con las papas y eso sucede también con la vivienda. De hecho, te cobran por enseñarte el apartamento, te cobran por darte la llave, te cobran un mes de comisión, te cobran 6 meses de depósito y eso también lo regula la ley. O sea, por eso es que están en contra. ¿Por qué? Porque ya se les acabó su negocio. Nadie invertirá sus ahorros en una vivienda para arrendar, ni se construirán nuevas viviendas para alquiler. Es la muerte del arrendatario, del sistema arrendador,
y la agonía de la propiedad privada. No atenta contra la propiedad privada, al contrario, la ley es equitativa. Nosotros dentro del movimiento luchamos por la equidad para llegar a la igualdad que quiere este proceso revolucionario. La ley es el mejor ejemplo de la equidad, de tanto de justicia social, económica y política que existe dentro de la lucha inquilinaria. La ley que señala Piur pudiera ser lo más grave, que ya está pues reglamentado a punto de ser promulgado. Lo más grave es que se está ratificando la ley contra los desalojos arbitrarios. Ya estamos cansados de tantos desalojos arbitrarios que nos hacen los dueños de los edificios. Una vez más, presentamos y presenciamos cómo se engaña y se estafa a los venezolanos. Cómo se nos presenta una ley comunista a la cubana. Una ley comunista porque destruye la propiedad. Una ley comunista porque afecta y golpea el patrimonio y el ahorro de miles y miles de familias venezolanas. No, esta no es ninguna ley cubana, esta es una ley que fue diseñada por el pueblo, por el pueblo inquilinario, que recogimos todas las necesidades de ellos a nivel nacional. Que para quien reincida en tercera oportunidad y fuese dueño de más de 5 inmuebles destinados a arrendamiento de vivienda, bueno, listo, arranca pues. Según este artículo, dará inicio a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la instancia esa burocrática con la que nosotros no estamos de acuerdo, dará inicio a los trámites a fin de expropiar el inmueble. Bueno, han sido muchos avances. Fíjate que al menos con la entrada en vigencia de la nueva ley hemos notado que algunos propietarios se han detenido un poco a pensar si sacan al inquilino por la fuerza o no. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer es no hacerlo, porque con ello estarían pues cometiendo 3 situaciones que están tipificadas como delito en el Código Penal, y te estoy hablando de la violación de domicilio, que está en el artículo 183, la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, que está en el 270, y la perturbación de la posesión pacífica del inmueble, que la tiene el inquilino en el momento que suscribe el contrato de arrendamiento. Y es que estos monopolios del sector inmobiliario están convencidos que a través del chantaje podrán cometer sus desmanes a lo largo y ancho del país. En este momento, desde el sector inmobiliario se pretende burlar la nueva ley con diversas artimañas. Veamos lo que tiene que pasar una persona que quiere alquilar un apartamento. Nosotros hicimos la prueba. Veamos. Aló, buenas tardes, la estoy llamando por el alquiler del apartamento en La Candelaria. Son 3 habitaciones y son 5 meses de negociación. 5 meses. En Residencias Parque Caracas. Residencias Parque Caracas. ¿Cuánto es el alquiler? Es 2.000. ¿Cómo te hago para ver el apartamento? Tiene que hacer la reservación del apartamento con un mes por adelantado. 2.000 bolívares tendría que depositar. Alquilar cualquiera de los dos. Aló, buenos días, amigo. Lo estoy llamando para el alquiler del apartamento en el Valle. ¿Cuántas personas y de qué trabajan? Somos 4 personas, 2 niños, 2 adultos. ¿Cuáles son los requisitos que piden? Constancia de trabajo, referencias personales y fotocopia de la cédula. ¿Y para ver el apartamento? Es un apartado, tiene que reservarlo primero con un depósito en el banco. ¿Reservarlo con un depósito de cuánto? De 1.000 bolívares que se le descuentan del contrato. Una cosa, ¿el apartamento en la California Norte también es suyo? Sí. ¿Y en cuánto sale ese el alquiler? Ese también está igual, 1.800. 1.800, ¿y tiene las mismas características? Las mismas características, sí, mi esposa y yo somos los propietarios. Si tú la quieres alquilar, tienes que reservarlo primero. Y bueno, con ese depósito del banco pueden ver los 2 apartamentos. Ok, bueno, voy a consultar con mi esposo y lo llamo entonces. Bueno, pero me llamas en 20 minutos, ¿viste? Porque está llamando mucha gente interesada. Ok, bueno, muchas gracias, hasta luego. Aló, buenos días, Ventajado, le habla Rosa Dagama, ¿en qué podemos servirle? Hola, buenos días, estoy llamando por el alquiler de un apartamento en Los Cabos que aparece... Están suspendidos los alquileres hasta que se adapten los contratos a la nueva ley. Ok, muchas gracias. Hasta luego.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, amiga. Le estoy llamando para el alquiler del apartamento de Montalbán. Ok. El precio serían 4.000 bolívares, ¿no? Sí, son 4 meses ellos están pidiendo 4 meses de depósito, más un mes por adelantado y el mes que pagas de comisión por toda la operación. Ok, para ver el apartamento. ¿Cuál es el nombre suyo? Jessica Sosa. Jessica Sosa. ¿Usted alquilaría usted personal o por empresa? Sí, yo personalmente. Ajá, okay. ¿No tiene forma de que alguna empresa alquile por usted? ¿Una empresa? No entiendo. ¿Y eso? Bueno, porque usted sabe que ahorita con el problema de la nueva ley, entonces la gente está pidiendo que lo alquile mediante una empresa si es posible, ¿no? Ah, ok. Bueno, tendría que ver con qué empresa, de repente con unos amigos. ¿Sería más fácil por esa vía? Mire, señora, sí, yo se lo recomiendo. Okay. Es lo más fácil, porque como con esta nueva ley, esto es una locura, que no haya alquileres, que la gente asustada. Esto es un desastre. Sí, ¿Usted es intermediaria o es la dueña? Yo soy la encargada de esto. Okay. Yo soy de Century 21, señora. Renta House y Century 21 son las dos principales franquicias que controlan el mercado inmobiliario en Venezuela. Century 21 ha estado vinculada a innumerables estafas inmobiliarias como La Avileña, El Encantado, Terrazas de Guaycoco y otras decenas más. Hasta el año 2009, el fundador de Súmate, Domingo Plas Castillo, fue director regional de esta franquicia. Ellos mismos dicen que todos los caminos conducen a Century 21, y es así. Todos los caminos de la estafa y del abuso conducen a esta Century 21. A través de la burla, la estafa y el robo, las clases más pudientes de Venezuela y el mundo han mantenido un sistema de opresión y saqueo. Pero ya los pueblos se rebelan e incluso advierten que de continuar la dictadura del capital, un día de estos los pobres no tendrán más que comer sino a los ricos. Son dos modelos que se contraponen. Uno, como el de España, que prioriza el enriquecimiento ilimitado de unos pocos en detrimento de los derechos del colectivo. Y otro, como el de Venezuela, donde se practica y ejerce el verdadero poder popular. Como dicen los indignados de España, sí, podemos equivocarnos o triunfar, pero lo hacemos nosotros mismos, no unas transnacionales que cuando se equivocan nos ponen a pagar el precio de sus desmanes. Como diría el filósofo español Santiago Alba Rico, algunos aún pensamos que la democracia comenzará algún día cuando se ponga fin al chantaje con el que el capitalismo educa a la ciudadanía. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche, porque ya es hora de poner las cosas en su justo lugar.